Buenas tardes a todos, soy Daniel Flecha, panadero de tercera generación de León, y hoy estamos aquí en el obrador de Molinos del Duero, en Zamora, para realizar una serie de elaboraciones, algunas de las cuales fueron presentadas en el Campeonato de España en la edición 2019. Vamos a hablar de alguna técnica que creo que puede ser interesante y dar buenos resultados, y de cómo utilizar una buena materia prima para hacer, en este caso, un pan de masa madre elaborado con una harina de T80 que nos va a proporcionar muy buen sabor, muy buen aroma y un color muy distinto en la miga, con masa madre y con una dosis mínima de levadura. Vamos a hacer también las elaboraciones que comentaba, de alguna de las que se presentó en el Campeonato de España, y vamos a utilizar una técnica de escaldado de la harina de centeno, la cual nos va a permitir, entre otras cosas, subir la hidratación de la masa, ya que el escaldado vamos a aportarle el doble de agua que cantidad de harina, y luego en la masa en la que estemos amasándolo vamos a irnos a una hidratación normal, por lo que entre la hidratación que lleva mayor es el escaldado más la hidratación normal, podemos estar hablando de una masa con un 90 o un 100% de hidratación fácilmente, y vais a ver que es una textura que es muy moldeable, que nos permite hacer panes artísticos o panes tradicionales, porque además da muy buenas propiedades. Nos va a dar una corteza crujiente, una miga muy húmeda y una conservación excepcional en el pan. Entonces, si os parece, podemos empezar preparando ese escaldado. Vale, entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es poner el agua a punto de ebullición, a 100 grados. Y lo que vamos a hacer ni más ni menos es una masa similar a los churros. En el momento en que el agua está hirviendo, la vamos a agregar sobre la harina y vamos a obtener un escaldado, el cual vamos a reservar después en frío para utilizarlo con la masa, porque tenemos que darnos cuenta que si el escaldado en el momento de haberlo terminado está a 60-70 grados y lo añadimos a la masa, la temperatura final nos va a subir un montón, no vamos a obtener una temperatura deseada de 22-24 grados. Entonces, o bien lo hacemos y lo reservamos en frío para el día siguiente o para utilizarlo al cabo de unas horas cuando se haya templado, o bien, como vamos a hacer, vamos a intentar enfriarlo de manera rápida para utilizarlo ahora. Y hacemos el escaldado. Este es un escaldado de harina de centeno. Nos va a quedar como una masa de churros. ¿Veis el color? ¿Qué color tiene el centeno? Vale. Y ahora lo reservamos para utilizarlo cuando esté frío. Vamos a extenderlo aquí para guardarlo en la cámara y que pierda la temperatura y podamos utilizarlo en la masa. Mientras nos enfría el escaldado, vamos a amasar un pan de masa madre, hecho con harina T80 y harina de tradición zamorana. Masa madre, una dosis de levadura muy pequeñita, de 1 gramo por kilo, y sal. Al terminar el amasado, para afinarla con una gotita de agua, tiene un nombre, los franceses le han puesto un nombre, yo no sabía qué nombre ponerle, y se llama basinage. Bueno, pues esta mañana la formaremos. Vamos a darle un reposo en bloque a 4 grados
para mañana formarla y hornearla. Vale, mirad, ahora el escaldado, cuando ha perdido la temperatura, ya podemos utilizarlo para amasar. Aquí tenemos harina de tradición, masa madre, levadura y sal. Sal, levadura, masa madre y el escaldado. Bueno, pues ya tenemos preparadas para fermentar durante 24 horas en bloque en frío las masas para las elaboraciones de mañana. Pan de masa madre con harina de T80 y una masa con trigo y centeno sometido a un tratamiento de escaldado, del cual vamos a sacar varios tipos de panes, entre ellos un pan de queso de Valdeón y otro de cúrcuma y amapola. Mañana, cuando fermenten en bloque durante 24 horas, dividiremos, formaremos y coceremos. Bueno, tenemos aquí el pan de masa madre y ahora vamos a pesarlo y le vamos a dar un preformado. Hemos sacado la masa de la temperatura fría de 3-4 grados, entonces lo que vamos a intentar es, para ayudarle a perder esa temperatura de una forma más rápida y que nos coja un poquito de cuerpo antes del formado final, vamos a pesar y hacer un preformado, de esta manera. Así, y solo un poquito para colocarla y que vaya perdiendo el frío que tiene. Al estar la masa dividida, lo que conseguimos es que se atempera mucho más rápido. No es lo mismo que una masa de 10 kilos pierda el frío a que estas piezas de 1 kilo alcancen la temperatura que queremos, y entonces ya luego pasamos a formarlas para terminar con la segunda fermentación. Vale, vamos a dividir la masa del pan de queso. Está hecho con queso de Valdeón, es un queso con un sabor potente, nos va a dar mucho aroma, mucho sabor a queso, y vamos a bolearla. Esta masa blanca que vemos tiene queso de Valdeón y luego la cubriremos con la cobertura negra antes de meterla en el molde, que es la que nos va a dar el aspecto de un queso antiguo.
Bueno, pues ahora hemos terminado. Al final, mirad, hemos utilizado harina de trigo T80 para hacer un pan de masa madre, que son estos de aquí, que van a tener un aroma y un sabor excepcional, ya que usamos la harina T80. Estos otros panes, tanto las barritas como el de amapola y cúrcuma, están hechos utilizando una técnica de escaldado del centeno, lo cual nos va a permitir situarnos en una hidratación final entre el 90-95% en la masa, pero con una textura, como podéis ver, que nos puede llevar a una pieza artística, que es una masa moldeable y que nos da mucho juego. Y va a ser bastante crujiente, con mucha humedad en la miga y con mucho sabor. Y nos permite diversas utilizaciones. Y luego, pues al final, pues el pan de queso con un queso potente, un queso de Valdeón, queso azul, que al utilizarlo con la masa hecha con harina de tradición zamorana, pues nos va a dar un toque muy sutil y vistosamente pues es muy curioso. Y esto es lo que hemos hecho. Muchas gracias a Molinos del Duero por la oportunidad, por la ocasión, y ha sido un placer contar con vosotros.